Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. Ahí en su boletín hay un pequeño error. Dice Mateo 5, 17, pero no es Mateo, es Lucas. Es el Evangelio de Lucas el que estamos viendo. Entonces vamos a irnos a Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26 y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, Lucas 5, del 17 al 26 dice: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, te quiero pedir hoy, el día de hoy, que me ayudes a predicar con denuedo tu palabra, Señor, que me ayudes. Realmente te pedimos tu ayuda, Señor, porque te necesitamos. No podemos en nuestras propias fuerzas compartir tu palabra, Señor, sino dependiendo de ti. Te pido tu ayuda, Padre. Y te pido que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza es Jesús y un paralítico. Jesús se encontraba en Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima y era la base de operaciones de Jesús. Era su base donde predicaba el evangelio a los diferentes lugares. Este era el segundo año de ministerio de Jesucristo. Era un año en el cual Jesús era famoso y era conocido por muchas personas. De hecho, su fama se había extendido por todos los lugares. Y es aquí en Capernaum donde Jesús habita, donde Jesús viene a tener su hogar. Y aquí en Capernaum es donde un paralítico que era cargado por 4 amigos vinieron y lo trajeron delante de Jesús. Jesús atendió su necesidad primordial, su necesidad espiritual, más que su necesidad física. Su necesidad espiritual era el perdón de sus pecados. Y esto nos recuerda de cómo nosotros debemos llevar a nuestros familiares delante de Jesús, porque ellos tienen una necesidad de que sean perdonados sus pecados. Sean familiares o amigos o conocidos, necesitan el perdón de sus pecados. Ahora, vamos a ver primeramente en el versículo 17, 5:17 nos dice lo que Jesús hacía. ¿Qué es lo que hacía en Capernaum?
Dice versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces vamos a ver lo que hacía Jesús, su propósito. Dice que aconteció un día que él estaba enseñando. Jesús, durante estuvo en su ministerio aquí terrenal, se dedicó a enseñar una sola cosa: la palabra de Dios. Su mensaje era el evangelio del reino de Dios, aquella buena noticia de que aunque estábamos en pecados y separados de Dios, Él venía a pagar por los pecados de su pueblo. Él era el Mesías prometido, el Mesías que vendría a darles libertad de los pecados a su pueblo. Este fue el mensaje que anunció Jesucristo. Y para esto había sido enviado. En Lucas 4:43 nos dice así: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Esto decía Jesucristo: para esto así he sido enviado, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar el evangelio del reino de Dios. Y un elemento esencial en la predicación de Jesús era el arrepentimiento. Jesús llamaba a las personas al arrepentimiento. Jesús les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje que enseñaba Jesús. Y para esto había venido, para anunciar el evangelio del reino de Dios, para anunciar que Él iba a morir en la cruz. Ahora, si lo aplicamos a nosotros, si lo aplicamos a la iglesia, ¿qué necesitamos nosotros predicar? Hermanos, ¿qué necesitamos predicar? Necesitamos predicar el evangelio del reino de Dios, que Cristo, siendo Dios, vino a esta tierra, se encarnó, vivió una vida perfecta, sin pecado, fue a la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y se presentó vivo a muchas personas. Y que llama a las personas al arrepentimiento y a recibirlo a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Porque un día Jesús, un día Él va a regresar y va a juzgar a todos aquellos que le rechazaron como Señor y Salvador. Por eso es necesario predicar el evangelio en nuestra iglesia, que prediquemos que Cristo es aquel que murió en la cruz. Cristo es el que puede dar de perdón de pecados. Cristo es aquel que va a regresar un día y va a juzgar a aquellos que le rechazaron. Necesitamos predicar el evangelio en la iglesia, porque eso es lo que va a cambiar las vidas de las personas. No es otra cosa. No son que hagamos actividades, no es que hagamos acá y allá. No, es el evangelio. Por eso cuando alguien viene aquí a la iglesia, le compartimos el evangelio. Porque es necesario que conozcan a Cristo, que sepan que hay un Dios que les ama y que necesitan arrepentirse de sus pecados. Porque Él va a juzgar a todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Y vemos a lo que hacía Jesús, ¿verdad? Y en el versículo 17 sigue diciendo: y estaban sentados, dice, Jesús estaba enseñando, dice, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Quiénes estaban ahí escuchando el mensaje de Jesucristo? Estaban los fariseos y los doctores de la ley. ¿Y quiénes son los fariseos? Bueno, su nombre significa los apartados, y era una secta judía legalista. Su número era aproximadamente como de 6,000 y eran conocidos por ser rígidos, o sea, por un apego rígido a los más mínimos detalles de la ley ceremonial. Como ustedes saben, hay una ley moral que es aquellos 10 mandamientos, y hay una ley ceremonial de aquellos ritos que se necesitaban para perdón de pecados del pueblo y otras cosas. Y entonces estos fariseos eran bien apegados a los detalles de la ley ceremonial, pero eran demasiado rígidos, tanto así que Jesús dijo sobre ellos: mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Eran tan minuciosos en los pequeños detalles de la ley ceremonial, tanto que diezmaban las hierbas, las pequeñas hierbas.
Jesús no les reprendió por esto, pero sí les reprendió porque ellos pasaban por alto lo que era la justicia y el amor de Dios. Ellos oprimían a los que eran pobres y su propósito era ser vistos por las personas. Ellos hacían lo que hacían para ser vistos, para que dijeran ellos somos espirituales. Por eso hacían lo que hacían. Y tenemos el otro grupo que eran los maestros de la ley, que también eran por lo general eran fariseos. Pero estos fariseos eran estudiosos profesionales de la ley, eran especialistas en la ley. Su especialidad era la explicación de la ley. Fueron ellos los que le dijeron a Herodes el Grande, cuando llegaron los magos a visitar y preguntar dónde está el rey de los judíos, fueron estos maestros de la ley que le dijeron que dónde iban a nacer. Pero ellos no creyeron porque no fueron con los magos, no fueron con aquel grupo de personas, con aquellos que vinieron. Jesús dijo acerca de los intérpretes de la ley: ay de vosotros, también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Estos hombres cargaban a las demás personas no con la palabra de Dios, sino con todo aquello que era extra bíblico, extra de la palabra de Dios, con cosas, con mandamientos o tradiciones humanas. Y aún ellos no querían llevar las cargas que les ponían a otros, sino que eran hipócritas. Por eso Jesús los condenaba, porque eran hipócritas, porque ellos les decían: es necesario que hagas esto y esto, pero ellos no querían llevar esas cargas. Ellos ni por cerca las llevaban. Por eso Jesús los condena. Ahora están estos dos grupos, ¿verdad? Jesús está enseñando en su casa porque ha llegado una multitud de personas y Jesús está enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley también escuchando a Jesús. Y habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y entonces la pregunta es: ¿por qué venían estos fariseos? Estos fariseos y estos intérpretes de la ley, o estos maestros de la ley, venían con un propósito. Venían a escuchar el mensaje de Jesucristo. Sí, venían a escucharlo y venían de todos los lugares. Dice que venían de la provincia de Galilea, de ahí mismo, de alrededor, pero también venían de la provincia de Judea, de la parte de abajo del sur, pero también de Jerusalén en específico venían todos estos, y venían de lugares largos. ¿Pero por qué? Porque la fama de Jesús se había extendido. Habían escuchado de cómo Él sanaba a las personas, habían escuchado de cómo Él predicaba con autoridad, pero venían con un propósito: escuchar a Jesús, pero no para recibir el mensaje de la palabra de Dios. No venían para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Venían con una actitud crítica, con una actitud de querer ver cómo encontraban algo que dijera Jesús en el cual lo pudieran desacreditar a Jesús. Venían con esa actitud de querer ver en qué agarramos a Jesucristo a Jesús para desacreditarlo. Su propósito no era recibir el mensaje, sino criticarlo, desacreditar a Jesús. Por eso venían. Tanto así que en alguna ocasión vinieron uno de estos fariseos o de estos maestros de la ley a preguntarle a Jesús, preguntarle para ver si lo agarraban en algo. Le preguntaban: ¿es lícito dar tributo a César o no? Estaban preguntando acerca de los impuestos del Imperio Romano y decían: ¿es lícito? ¿Es lícito pagar los tributos a César o no? Y entonces, si Jesús decía que sí era lícito, entonces el pueblo judío se le venía encima. Y si Jesús decía no es lícito, entonces el Imperio Romano se le venía encima. Y Jesús responde de una forma sabia: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca lo pudieron agarrar porque el Señor era más sabio que ellos. Pero ese era el propósito de ellos. Su propósito no era recibir el mensaje, no era recibir la palabra de Dios. Su propósito era desacreditar a Jesús. Por eso venían de todos los lugares. Y dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Como ustedes saben,
Jesús en su encarnación, cuando Jesús se hace hombre, se despoja a sí mismo tomando forma de siervo. Se despoja a sí mismo, se hace un hombre y no solo un hombre, se hace un siervo, y no en su condición de hombre y de siervo, no actuó independiente del poder del Espíritu Santo. Él no actuó, él siendo Dios, porque era Dios también, aún siendo hombre, era 100% Dios, pero también era 100% hombre, y en su condición de hombre no dependió de sí mismo para realizar los milagros, sino que él dependió del Espíritu Santo en su vida para realizar los milagros. Él como Dios podía hacer esos milagros, pero se despojó a sí mismo y tomó una forma de hombre y de siervo y dependió del Espíritu Santo para poder realizar las obras que hizo, los milagros que hizo. Vemos en Lucas 3:22 cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo en forma de paloma. Cuando él estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende como una forma de una paloma. No era una paloma, sino como en una forma de una paloma. Y eso indicaba el poder del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesucristo. Jesús dependió del poder del Espíritu Santo para realizar todas las cosas que hizo. Por eso dice aquí, y el poder del Señor estaba con él para sanar. En el poder del Espíritu Santo es que él pudo realizar estas sanidades. Y dice, el segundo punto es la necesidad de llevar a las personas a Jesús. ¿Qué ocurría en Lucas 5:18? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Qué es lo que sucedía? Había unos hombres que traían a un paralítico, lo traían en su lecho, en una cama movible, y este hombre paralítico trataban de ponerlo delante de Jesús. Pero ¿qué sucedió? Bueno, más adelante en el versículo 19 vamos a ver lo que sucedió, pero lo que nos trata de decir aquí es la necesidad de llevar a las personas a Jesús. Estos hombres habían escuchado de Jesús, habían escuchado de que él podía sanar a las personas. La fama de Jesús se había difundido, según Lucas 4:17. También Jesús antes de eso había sanado a un leproso. Entonces estos hombres, al ver la necesidad de su amigo, al ver la necesidad de aquel que estaba paralítico, querían poner a este paralítico delante de Jesucristo, porque ellos sabían que Jesús le podía sanar, que Jesús podía hacer un milagro en él. Ahora, la fe de estos hombres los impulsó a llevar este paralítico delante de Jesús. Ahora, la fe nuestra nos impulsa a nosotros a llevar a las personas a Cristo. ¿Cómo está nuestra fe? Nos impulsa nuestra fe. Hemos escuchado aquí de la palabra de Dios, hemos escuchado que Cristo Jesús salva, hemos escuchado que necesitamos orar por los perdidos, hemos escuchado que Dios puede perdonar los pecados, pero ¿cuántas veces realmente hemos orado por las personas que tienen necesidad? ¿Cuántas veces le hemos presentado el evangelio? ¿Cuántas veces los hemos llevado a los pies de Cristo? ¿Cuántas veces? Aún aquí, hoy, no hemos invitado a nadie. ¿Cuántos de nosotros ni hacemos lo mínimo? De traer a una persona y decirle, mira, Cristo puede hacer una obra en tu vida. No lo llevamos a Jesús, no lo llevamos delante de Jesús. Estos hombres tuvieron fe, creyeron en que Jesús podía hacer una obra en la vida de este paralítico y lo llevaban delante de Jesús. Hermanos, pero ustedes también
Nosotros también necesitamos creer en Jesús. Necesitamos que Dios puede obrar en la vida de las personas. ¿Cuántos tienen familiares que necesitan a Cristo? Si un día se muere uno de esos familiares, ¿no te hubiese gustado compartirle el evangelio? Si se muere sin Cristo, ¿dónde crees que va a pasar? No va a estar en un mejor lugar. Va a estar en una eternidad sin Cristo. ¿No es necesario llevarlos a Cristo? ¿No es necesario que les predicamos el evangelio? ¿No tienes hijos que necesitan a Cristo? ¿No tienes padres que necesitan a Cristo? ¿No tienes amigos que necesitan a Cristo? ¿No crees que es necesario llevarlos a Cristo Jesús para que Él les salve? ¿No crees que ese es el propósito de nosotros, la misión de la iglesia, de ir y hacer discípulos, de llevarle el evangelio, que otros conozcan a Cristo? La necesidad de llevar a las personas a Cristo. Estos hombres creyeron y llevaban a este paralítico a Cristo. ¿Saben? Y las personas están paralíticas, pero paralíticas espirituales. No pueden levantarse, no pueden ir a Cristo Jesús. Están perdidos, están apartados de Dios. Necesitan ser llevados a Cristo. Y eso no lo va a hacer, lo va a hacer usted. Porque la misión ha sido para usted. ¿No tiene usted un esposo que no es creyente? Necesita orar por él. Necesita llevarlo a Cristo. Ahora, en ese proceso van a haber obstáculos para llevarlos a Cristo. Lucas 5:19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Estos hombres encontraron una gran multitud en la casa de Jesús, en ese lugar donde se estaba quedando Jesús. Encontraron una gran multitud. Marcos nos dice que se juntó una gran multitud, tantos que no cabían enfrente de la puerta. Entonces se volvió para estos hombres difícil llevar a este hombre paralítico delante de Jesús. Y ellos pudieron haber dicho, realmente no podemos llevarlo delante de Jesús, y ahí nomás acabó todo. Ni modo, te quedaste ahí. Pero imagínense ustedes que usted es el que está paralítico y que necesita a Cristo Jesús. ¿No cree que que le hubiese gustado ver a esos amigos llevarlo a Cristo Jesús? Si usted fuese el paralítico, o si es un familiar al cual amamos. Yo quiero decirles, necesitan a Cristo. Y estos hombres no se rindieron. Realmente la fe no, cuando hay una fe verdadera, no se rinde. No se rindieron, dice, sino que subieron encima de la casa. Esas casas tenían unas gradas afuera, las cuales podían llevar a la parte superior, al tejado. Y ahí llevaron a aquel paralítico, buscaron la manera, buscaron cómo llevarlo. Y abrieron el techo. Esto es algo que mostraba su fe, que creían en Jesucristo. Pregunta, ¿cuánto hacemos nosotros? Nosotros ni lo mínimo queremos hacer. No queremos llevar a las personas a Cristo, ni siquiera te invito, ni siquiera te voy a llamar para que te despertes, no sé. No queremos hacer lo mínimo. Necesitamos tener la fe que tuvieron estos hombres. Necesitamos confiar en que Jesús puede obrar en la vida de las personas. Necesitamos orar por las personas, orar por ellos, creer que Cristo les puede sanar de sus pecados, libertar de sus pecados. Y estos hombres subieron encima de la casa y por el tejado abrieron el tejado y le bajaron con el lecho, le bajaron con todo y camilla. Me imagino aquel paralítico bajando por el techo y poniéndole enfrente de Jesucristo. Jesucristo se asombró de la fe de estos hombres. En el versículo 20 les dice, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, no
Las circunstancias no les detuvieron, sino que confiaron. Y el resultado es que Jesús atendió no su problema físico, no atendió su problema físico, atendió el problema espiritual. El mayor problema era su condición espiritual. Era un pecador, necesitaba que sus pecados fueran perdonados. Y Jesús le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Muchas personas quieren venir a Jesús, pero quieren venir porque tienen una necesidad física, económica o otro tipo de necesidades, pero no quieren venir a Jesús para que los perdone de sus pecados. Y Jesús lo que quería era solventar el problema mayor, su condición espiritual, su necesidad espiritual. Era un paralítico pero espiritual. Un paralítico que necesita que Jesús obre un milagro en su vida. Así hay un montón de aquí. Incluso aquí hay algunos que están paralíticos espirituales. No pueden venir a Jesús. No pueden, pero nosotros, los que ya conocemos a Cristo Jesús, necesitamos llevarlos a Jesús. Necesitamos a que tengan un encuentro con Jesucristo. Necesitamos compartirles el evangelio, orar por ellos, porque Dios va a obrar en sus vidas. ¿No creen que eso es lo más importante? Jesús atendió su necesidad espiritual. Hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Ellos no vieron las circunstancias, sino que confiaron. De igual manera, cuando usted va a llevar a una persona a los pies de Cristo, cuando lo va a llevar a estar delante de Cristo, no crea que va a ser fácil, no crea que no se va a desanimar, no crea que aquella persona va a querer ir, no puede ir. Aquella persona se va a encontrar con que no, hoy no voy a ir, otro día, mañana. Y entonces uno necesita orar y pedirle: Señor, obra Señor, yo confío en ti, obra, tú puedes salvarle. Y oramos, necesitamos orar, y va a ver que esa persona, Dios va a obrar si perseveramos, si somos como estos hombres que quisieron llevar a este paralítico a los pies de Cristo. Amén. Y entonces Jesús atendió su problema espiritual, la necesidad de que sus pecados fueran perdonados. Pero también hay un problema mayor, un obstáculo mayor, y es que algunos, el problema es su incredulidad. En el versículo 21 dice: entonces los escribas y fariseos, dice, comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces ahí estaban esos escribas y estaban esos fariseos, escribas y fariseos, que comenzaron a pensar dentro de sí: ¿y quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y cómo Él está diciendo: tus pecados te son perdonados? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y ahí estaban esos fariseos pensando dentro de sí: este está blasfemando contra Dios. Y es que tenían razón, hubiesen tenido razón, pero había un detalle: que Jesús no es solo un hombre común. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Dios que se encarnó y vino aquí a esta tierra y vivió una vida perfecta y fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, capaz de perdonar nuestros pecados. Él es. Se equivocaron con Jesús.
en Juan 1:1, y aquel verbo fue hecho carne. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el 3 dice, y aquel verbo, y por medio de él fueron hechos todas las cosas. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo que es Dios, que es el creador, se encarnó. Este es Jesús, Dios haciéndose hombre, Dios encarnándose. Por eso perdonaba los pecados, porque Él podía hacerlo, porque Él iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Él iba a morir en la cruz por los pecados de aquel paralítico, y por eso le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. El problema con estos fariseos y escribas es que no creen en Jesús, y alguien que no cree en Jesús, que no quiere creer en Jesús, no puede reconocerle como Dios, no puede reconocerle como el Dios que se encarnó. Y en el 22 dice: entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Aquí nos muestra un atributo de Jesús que lo hace, que solo Dios puede tener este atributo. Jesús conocía los pensamientos de ellos. Jesús conocía los pensamientos de estos hombres. ¿Quién es el que puede conocer los pensamientos si no solo Dios? ¿Quién es el que sabe todo lo que pensamos y no solo Dios? Pero Jesús conocía los pensamientos de estos hombres. Vemos un atributo que solo Dios tiene y que Jesús lo manifestó: su omnisciencia, el hecho de saber todas las cosas, todo lo que pensamos. Si bien es cierto, Jesús se humilló y se tomó forma de siervo, Él nunca dejó de ser Dios. Y en la condición de Dios, Él sabía lo que pensaban estas personas. Y Él era 100% Dios y 100% hombre. Y le dijo en el versículo 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y ándate, y anda. Al conocer los pensamientos de estos hombres, Jesús les hace una pregunta, porque no creían en Él. Les pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Saben? Lo más difícil no era hacer aquel milagro de levantar a aquel paralítico físicamente. Lo más difícil era el perdonar los pecados de ese paralítico. ¿Por qué era lo más difícil? Porque requería la muerte de Jesús, requería que Jesús fuera a la cruz y muriera. Requería el sacrificio del más amado, requería el sacrificio de Jesús, derramar su sangre en la cruz, ir a morir por los pecados de aquel paralítico. Requería que aquel Jesús, siendo Dios, se despojara, tomara forma de siervo y fuera a la cruz y pagara por los pecados y muriera en aquella cruz semidesnudo por aquellos que necesitan ser salvados, por aquellos que necesitan, que son paralíticos espirituales, por aquellos que son el pueblo de Dios. Por eso lo más difícil era esto de perdonar los pecados. Jesús ya le había dicho: tus pecados te son perdonados. Lo más difícil ya estaba hecho. Lo más fácil era decirle: levántate y anda. Y entonces vamos a ver lo que necesitan saber las personas. En el versículo 5:24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para que supieran quién era Jesús, Jesús hace este milagro para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene derecho en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa.
Lo que necesitan saber las personas, o lo que necesitaban saber ellos, es que Jesús era Dios. Jesús es Dios. Y lo que necesitaban saber es que Él tenía el poder para perdonar los pecados. Que también necesitaban saber que lo más difícil para Jesús no era decir levántate y anda, sino el perdonar sus pecados, porque requería la muerte de alguien inocente en una cruz. Y el que al final glorificaran a Dios. Ahora hay muchos que supuestamente hacen milagros en el día de hoy, en la actualidad. Muchos llevan hay muchos que dicen que hacen milagros, supuestamente. Pero hay una cosa, no llevan a las personas al arrepentimiento de sus pecados. No llevan a las personas a reconocer que necesitan a Cristo Jesús. Solo quieren cubrir una necesidad. No llevan a las personas a creer que Jesús es Dios. No llevan a las personas a darle la gloria a Dios, sino a ellos mismos. Muchos de estos supuestamente que hacen milagros se llevan la gloria, como el ungido de Dios, como el poderoso de Dios, no sé, y muchas cosas. Pero Jesús dio gloria a Dios. Todo esto que hacía Jesús daba gloria a Dios. Y otra cosa, dice en el versículo 25, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. El milagro de Jesús fue al instante, no hubo varios días después. No, al instante, en el momento, enfrente de todas aquellas personas, aquel paralítico se levanta y anda y glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Yo no he visto milagros así de un momento a otro. Alguien que estaba cojo, que no tenía un pie, y de repente alguien que supuestamente hace milagros le ora por él y sale un pie nuevo. No he visto eso. Y aunque hicieran eso, la palabra de Dios dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque la verdad que Satanás puede hacer milagros también, pero un verdadero, alguien que viene de parte de Dios, su vida refleja obediencia a Dios. Su vida refleja que ama a Dios y que quiere dar la gloria a Dios en todo. Amén. Y estos que supuestamente hacen milagros, sus vidas están muy alejados de vivir una vida santa. Dice Lucas 5:26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Todo esto trajo temor, asombro trajo. Estaban glorificando a Dios porque nunca habían visto algo así. Fue un milagro instantáneo enfrente de muchas personas. No hubo duda que Jesús hizo este milagro. Y no solo esto, sino que trajo gloria a Dios, y todos decían: hemos visto maravillas. Pero aún así, el milagro más grande no es este. El milagro más grande es que Jesús, siendo Dios, vino a este mundo. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dios Padre no estimó ni a su Hijo, lo más preciado. El Padre entregando a su Hijo a morir por un montón de pecadores, por un montón de paralíticos espirituales, por un montón que le rechazan, por un montón que solo blasfeman su nombre. Ese es el mayor milagro, el que Dios entregó a su Hijo, en que Jesús murió por nuestros pecados. Ese es el mayor milagro que necesitamos en nuestras vidas, porque un día vamos a partir de esta tierra. Pero los que hemos recibido a Cristo Jesús,
estaremos con Él. Ese es el mayor milagro, que Dios, viendo nuestra condición de pecadores, nos ha amado y nos ha perdonado en Cristo Jesús, y nos ha dado a su Hijo, y su Hijo ha tomado nuestro lugar. El castigo que era para nosotros lo tomó nuestro Señor Jesucristo. El castigo que era para todos nosotros que lo merecemos, Jesús lo tomó. Y Él se pone en nuestros zapatos, toma nuestro lugar y va a la cruz y muere por nuestros pecados. Es sepultado y al tercer día resucita. Y ese es el mayor milagro. Darle gloria porque Él resucitó de los muertos. Dar gloria porque Él perdonó nuestros pecados en una cruz. Jesús, para terminar, Jesús enseñaba la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Esta es la necesidad más grande del hombre. Más que cualquier necesidad material o física, las personas necesitan a Cristo Jesús. Debemos creer que Jesús puede salvar a las personas. Debemos empezar a orar por salvación. Debemos compartir el evangelio. Debemos confiar que Jesús puede hacer una obra en sus vidas. Debemos confiar que Jesús nos llama, que nuestro Dios nos llama a orar por todos los hombres. Y aunque se presenten dificultades, debemos confiar en que Él puede obrar en las vidas de las personas. Y aún si nosotros no somos creyentes en nuestras vidas, debemos llevar a las personas a Cristo Jesús. Ellos necesitan saber que Jesús es Dios, que Él puede perdonar pecados, que Él hizo lo imposible, que Él perdonó nuestros pecados. Lo imposible lo hizo posible, porque nada es imposible para nuestro Dios, porque Él perdonó nuestros pecados, los que no merecíamos estar con Él. Hoy estamos y somos parte de su familia. Hoy somos parte de su familia. ¿No lo ven? Hoy te puedes llamar un hijo de Dios. ¿No lo ves? Le costó su vida, le costó lo más preciado. Y yo te pregunto, ¿no crees que es necesario llevar a las personas a Cristo? ¿No estás cansado de estar tan centrado en ti mismo? ¿No crees que Él puede llevar a otros a Cristo? No te puedes quedar con eso. No te puedes quedar así. No puedes vivir tu vida así, tan egoístamente. No puedes seguir en la misma situación. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de esto. Dios, perdónanos. Perdóname a mí también. Muchas veces no he compartido tu palabra, Señor. Muchas veces no he hablado a otros de Cristo. Hay tantos en necesidad, Señor. Tantos paralíticos espirituales como lo éramos nosotros, Señor. Y tantos que necesitan a Cristo. Pero dudamos de tu palabra, Señor. Te pido perdón por dudar. Y ahora decido, Señor, orar, y decido compartir tu palabra, porque tú eres un Dios de misericordia.